Dr. Hilario Mata ha dedicado su carrera profesional de más de 25 años principalmente a la investigación científica y actualmente ocupa el cargo de director de programas globales académicos del MD Anderson Cancer Center. En su puesto, el Dr. Mata desarrolla y supervisa una red global de excelencia en investigación básica, translacional y clínica basada en la población, la prevención y la colaboración para avanzar en la visión estratégica del MD Anderson, mediante alianzas internacionales entre los principales centros de investigación del cáncer en el mundo. La presentación de hoy, como decía, va a estar un poco inicialmente enfocada en inicialmente un poco en la estructura académica del MD Anderson, que a veces mucha gente que viene al MD Anderson no entiende porque realmente esa es un poco compleja. Y trataré de dar una explicación para que se tenga una idea de cómo está un poco la estructura académica organizada. Posteriormente daré algunas cifras, algunos datos para que tengan una idea más clara de cómo cómo es la misión del MD Anderson y la estrategia global que se ha venido llevando a efecto en nuestra institución y de la cual yo he estado involucrado activamente desde hace varios años. Y el departamento, a mí específicamente, el departamento de los programas académicos globales. Y voy a sumarizar proyectos concretos y cosas específicas que se han venido llevando a efecto aquí en México con con muy buenos resultados. Entonces, como dice la primera slide, es una perspectiva global para eliminar el cáncer. Okay. La misión del MD Anderson de la Universidad de Texas es básicamente eliminar el cáncer en Texas, en la nación, en los Estados Unidos y en el mundo. La palabra world está ahí en amarillo, porque realmente a partir de este concepto de la misión del MD Anderson fue que se fue concebido lo que es la estrategia global académica del MD Anderson. Entonces, la visión del MD Anderson es que nosotros debemos ser la institución más importante en el mundo por la excelencia de nuestro trabajo, la gente que nos integra y por la investigación guiada por evidencias y la ciencia que se lleva a efecto en nuestra institución. Estamos haciendo historia del cáncer. Como muchos de ustedes conocen, nos han visitado en Houston, saben que el MD Anderson ha sido elegido por muchos años como la institución más importante en los Estados Unidos en la publicación que se hace anualmente de la US News and World Report. Nuestro centro, el MD Anderson, ha sido elegido como el número 1 de todos los hospitales y las instituciones enfocadas en el cáncer. Esta es una fotografía un poco general, no lo enseña todo, pero bueno, da una idea de cuál es la dimensión del Centro Médico de Texas, donde está ubicado el MD Anderson. El MD Anderson tiene muchos edificios y muchas estructuras dentro del propio Centro Médico de Texas, Texas Medical Center, y como muchos de ustedes sabrán, el Texas Medical Center actualmente se conoce como el centro médico más grande del mundo, ¿no? Y no estoy exagerando, esto está publicado. Por el número de instituciones médicas e investigaciones académicas que están en una área relativamente corta, pequeña de espacio, que es realmente muy grande, y que todas de alguna forma tienen algún tipo de interacción científica, médica y académica, y de la cual el MD Anderson es una de las instituciones que más contribuye al Centro Médico de Texas. Actualmente o diariamente en el Texas Medical Center se ven
diariamente aproximadamente 120,000 pacientes diarios. Y el número de empleados es más de 150,000 empleados constantemente atendiendo actividades, más de 250,000, perdón. Entonces, estas son algunas de las instalaciones que forman, bueno, como saben, el MD Anderson es una institución realmente muy extensa, es muy grande. Actualmente el número de empleados es aproximadamente 30,000 empleados y el número, por ejemplo, de facultativos cerca de 2,000 o 2,500 facultativos. Estas son algunas de las estructuras que componen el centro o el campo norte del MD Anderson y que realmente todas tienen una actividad muy importante en muchas áreas, en la atención a pacientes, en la investigación y en diferentes actividades. Este es el campo medio que fue construido, es un edificio muy grande realmente, que fue construido hace unos 3 años o 5 años ya vamos a decir, y realmente fundamentalmente está dedicado para área administrativa, todo este edificio. Y estas son algunas de las estructuras que componen el centro, el campo sur, y que fundamentalmente compone áreas de investigación y además de área de investigación alguna actividad clínica y de atención a pacientes. Por ejemplo, el centro de terapia de protones está ubicado en el campo sur. Entonces, ¿cuáles son algunas de las fortalezas del MD Anderson? Bueno, como está concebido, es el centro de cáncer más grande actualmente en el mundo, con cerca de 30,000 empleados facultativos y estudiantes y personal en entrenamiento. Proporciona el mayor estándar o la mayor calidad del tratamiento y de atención a pacientes por la gran actividad oncológica y de información y de conocimientos que tiene. Tiene una tremenda experiencia debido al desarrollo de muchos ensayos clínicos que se llevan a efecto y a la atención a pacientes que prácticamente ve cerca de 120,000 pacientes al año y 1/3 de estos son nuevos pacientes. Desarrolla el mayor número, ya lo había dicho anteriormente, de ensayos clínicos en el mundo enfocados en la investigación y en nuevas terapias de investigación. Básicamente al año siempre tiene más de 1,000 ensayos clínicos con la industria y del propio MD Anderson. Y recibe el mayor número de financiamiento por parte del gobierno federal, es decir, en este caso el Instituto Nacional de Cáncer, que es la institución del gobierno que proporciona el financiamiento, que de todas las universidades de los Estados Unidos, y es aproximadamente cerca de 200 millones del año de dinero que contribuye el gobierno federal al MD Anderson. Finalmente tiene un extenso récord de investigación y de grandes descubrimientos en el área de investigación científica y realmente ha creado una gran contribución en nuevas formas de llevar a efecto tratamientos y muchas actividades científicas. Entonces, ¿cuáles son? Esta gráfica muestra básicamente, para dar una idea, y yo la presento para tener una idea más extensa del tamaño del MD Anderson, y es básicamente en cuanto al el dinero o el budget del MD Anderson a nivel anual. Es decir, básicamente en el año fiscal 2016, el budget del MD Anderson fue $4.5 billones.
De estos 4.5 billones de dólares, un 78.7% proviene del propio MD Anderson. Muchas personas no saben, y me han preguntado muchas veces, si el MD Anderson es una institución privada. Y realmente no es una institución privada, es una institución del estado de Texas y es parte de la Universidad de Texas, UT Texas. Pero tiene una estructura completamente independiente en cuanto a la forma en que está organizado y en la forma en que se lleva a efecto la actividad académica y científica y médica. Un 10.4% de este budget anual es de dinero apropiado por el estado de Texas, que se lo da al MD Anderson. Un 4.5%, un 10.4% de grants restringidos, que son también del estado de Texas, y un 0.9% es de entradas auxiliares. Otros income es un 2.5% y la inversión y otras actividades es de un 2.9%. Entonces, la actividad clínica. Esta gráfica es un poco para dar una idea de cómo progresa con el tiempo la actividad clínica. Realmente, y voy a nada más mencionar uno o dos, en el año fiscal 2012, el número de admisiones en el hospital de nuevos pacientes fue de 26.726 pacientes. En el año fiscal 2016 fue de 27.391, es decir, en 3 años se ha mantenido bastante. El porciento de incremento fue solamente de un 3%. El número aproximado de camas de pacientes en el año fiscal 2012 fueron de 616 y en el año 2016 es 661 para un 7%. Y esta es una cosa muy interesante porque mucha gente pregunta cuántas camas tiene el MD Anderson para pacientes. Y realmente es una cosa que se ha venido siempre discutiendo con porque el tamaño del MD Anderson es tan grande y el número de camas actualmente es aproximadamente 900 camas. El problema es que hay mucha de la actividad que se desarrolla ambulatoria y es un poco, tiene que ver con la forma en que se lleva a efecto en los Estados Unidos la atención médica. Y realmente el MD Anderson ha tratado de mantener estable este número. Entonces, ahora hablemos un poco de la investigación. En el año fiscal 2016, el porciento de dinero o la cantidad de dinero que el MD Anderson dedicó a la investigación fueron 787, casi 788 millones de dólares. Esto le da una idea a ustedes por qué el Research Driven Patient Care del MD Anderson es tan importante y por qué la institución le presta tanta atención y tanta importancia a la investigación. Y por eso es que estamos aquí, por eso es que ustedes son tan importantes también. Y de estos, es decir, lo que decía anteriormente de que el MD Anderson no es una entidad privada, y el porciento de la ganancia casi el 100% de la ganancia que el MD Anderson hace anualmente se reinvierte en la misión del MD Anderson. No se reparte de forma privada para dueños o algo así, toda la cantidad es reinvertida. Quiere decir que la mayor cantidad de dinero proveído para la investigación la provee el propio MD Anderson y la cantidad en este caso fueron de casi 410 millones de dólares para la investigación. Entonces, en esta diapositiva estamos tratando de dar una idea más clara de la diversidad de la investigación. Es que realmente se hace tanta investigación y hay tantos investigadores en el MD Anderson, que es que sería muy difícil decir toda la investigación que se lleva a efecto en el MD Anderson, porque es tanta que es muy difícil sumarizarla. Pero estas son algunas publicaciones
que ocurrieron en un periodo de tiempo muy corto entre la una y la otra y que da una idea de la diversidad de la investigación toda relacionada con el cáncer. La primera publicación fue en RISC, la segunda fue en Ciencia Básica, la tercera fue en Investigación Translacional, la tercera fue en Investigación Clínica y la última fue en Sobrevivencias, es decir, casi incluye todo un componente general de todo lo que abarca la actual investigación o prevención del cáncer. Entonces, ¿cómo está estructurado el MD Anderson? La estructura operativa más grande del MD Anderson son las divisiones clínicas. Una división clínica, por ejemplo, tiene un gran número de departamentos. Si pongo el ejemplo, por ejemplo, de la Cancer Medicine, la división de medicina de cáncer, que es la más grande del MD Anderson, que tiene básicamente cerca de 25 departamentos. Cuando me refiero a departamentos, cada departamento es una entidad totalmente independiente con un jefe, un chair, y la división tiene un head de división, que es jefe de toda la división. Entonces, por ejemplo, Cancer Medicine, para dar una idea, hemato-oncología, la investigación en hemato-oncología. Hay 3 departamentos en hemato-oncología. Un departamento que es el departamento de leucemia, un departamento de linfoma, nada más para linfoma. Cada uno de estos departamentos tiene entre 15 y 30 facultativos médicos, además de investigadores, y una tercera, por ejemplo, Stem Cell Transplantation. Todos estos son departamentos independientes del MD Anderson que están bajo la división de medicina del cáncer. Pero esto es un poco para dar una idea de la dimensión y el tamaño del MD Anderson. Entonces, además de la estructura anterior de las divisiones, que es un poco la estructura académica que siempre ha existido, están los centros multidisciplinarios que fueron inicialmente creados en el MD Anderson y que el MD Anderson ha sido, es el MD Anderson Trademark, la marca registrada del MD Anderson, y que fueron diseñados inicialmente para el tratamiento de enfermedades específicas del MD Anderson. Están diseñados con una orientación de equipo en donde trabajan de forma conjunta cirujanos, médicos oncólogos, radioterapeutas, patólogos e investigadores. Y el método que ya había mencionado es la investigación guiada por evidencias. Y aquí hay algunos de los ejemplos de los centros multidisciplinarios del MD Anderson, que es Bone Marrow Stem Cell, Brain and Spine y algunos otros. Entonces, esta es una foto del edificio de terapia ambulatoria del MD Anderson, uno de los edificios de terapia ambulatoria del MD Anderson. Entonces, además de todo lo que he mencionado anteriormente, también están los centros de especialidad del tratamiento. Son estructuras, es decir, departamentos con entre 20 y 30 facultativos o más, que están todos, por ejemplo, la prevención, el cancer prevention, prevención de cáncer, cardiopulmonar, medicina integrativa, medicina interna, y todos están diseñados para apoyar la actividad multidisciplinaria y académica del MD Anderson. Esta es una fotografía aérea del Centro de Terapia de Protones del MD Anderson, que inicialmente había mencionado, está en la parte sur, del campo sur del MD Anderson, y fue el primero, no es el primero, pero es el más grande actualmente en los Estados Unidos que provee atención médica en terapia de protones para pacientes que lo requieran. Actualmente se están llevando a efecto muchos ensayos clínicos usando terapia de protones, y el MD Anderson es un líder a nivel internacional en esta disciplina. Entonces, otra estructura que es fue inicialmente
puesta en marcha en el MD Anderson fueron las clínicas de sobrevivientes, que proveen aspectos nutricionales, psicológicos y de balance energético para los pacientes que ya han sido diagnosticados como que ya no tienen cáncer. Y algunos ejemplos, por ejemplo, es la clínica sobreviviente en mama, en niños. Y realmente las clínicas sobrevivientes, en mi interacción actual que yo he tenido a nivel internacional, es algo que me han pedido con mucha frecuencia instituciones en todo el mundo, porque realmente es una estructura que apoya mucho la actividad médica y alivia mucho a los médicos oncólogos a poder llevar efecto de una forma más efectiva, ver nuevos pacientes y atender nuevos pacientes. Y realmente es algo que realmente el MD Anderson tiene una experiencia de muchos años y que fue una de las primeras instituciones en el mundo que estableció este concepto de forma operativa y efectiva. Entonces, este edificio es el edificio de prevención de cáncer, que es una de las, ayer el doctor Ernie Hawk, que es el vicepresidente de esta división, dio su presentación y un poco dio una idea general de todas las actividades en prevención de cáncer que se llevan a efecto en el MD Anderson. Es una de las entidades en prevención, es decir, la división tiene varios departamentos, por ejemplo, el departamento de epidemiología, de behavioral science, de ciencia de comportamiento, y todos están enfocados en aspectos de la prevención del cáncer en Estados Unidos, en Texas, Estados Unidos y el mundo. Y muchas de las actividades que estamos llevando a efecto actualmente en la colaboración que estamos llevando a efecto con la red de instituciones hermanas que van a conocer posteriormente en mi presentación, son actualmente efectuadas en esta línea de colaboración. Entonces, además de todo lo que he dicho, están los departamentos de ciencia básica. Y generalmente estos son departamentos que están enfocados en la investigación básica relacionada con el cáncer, en la cual muchos de ustedes y muchos de los colegas del INCAN, del NCI de México, Instituto de Cancerología de México, han tenido la oportunidad de visitar y ser entrenados y trabajar en proyectos específicos que se están llevando a efecto entre nuestras instituciones. Algunos de los ejemplos de departamentos de ciencia básica son bioquímica y biología molecular, biología del cáncer, genetics y otros. Esta es una vista aérea también del centro del edificio de investigación de ciencia básica del MD Anderson, que es una estructura increíblemente muy moderna y buena para los investigadores, para los laboratorios que tienen muchos de los expertos en investigación básica y de las investigaciones básicas que se están llevando a efecto en el MD Anderson. Además de todo lo que he mencionado anteriormente, el MD Anderson tiene muchos institutos, o muchos institutos son parte de la estructura académica y científica del MD Anderson. Algunos ejemplos es el Instituto de Ciencia Aplicada del Cáncer, el Instituto de Terapia Personalizada del Cáncer, que fue el primero fundado en el mundo y que actualmente su director actual fue el anterior presidente del MD Anderson, el doctor John Mendelsohn, que muchos de ustedes conocen, y muchos otros institutos. Esta es una foto del Instituto de Terapia Personalizada que les mencioné, y todas estas instalaciones y estos edificios están ubicados relativamente cerca, pero bueno, esto les da una idea de la dimensión y el tamaño del MD Anderson en Houston. Entonces, ahora ya un poco quiero hablar, el anterior presidente del MD Anderson, cuando fue a Houston hace 6 años, el doctor Ronald de Piño, presentó su estrategia a nivel global y a nivel internacional de lo que se conoce como los programas Moonshots, que posteriormente han servido como la estructura
estratégica para lo que el gobierno de Estados Unidos y el presidente Obama puso también como la estrategia de programas de Moonshot para eliminar el cáncer. ¿Y en qué consiste? Es una iniciativa estratégica para poner el desarrollo o toda la actividad que se conoce actualmente, el conocimiento y la tecnología, para acelerar la eliminación y el descenso de la mortalidad de muchos tipos de cánceres en un periodo relativamente corto de tiempo, entre 5 y 10 años. Los programas inaugurales, cuando se hizo esto en el año 2011, cuando se hizo la presentación, fueron leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica, melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de próstata y breast cancer, triple negative breast cáncer de mama. Estas fueron las 6 áreas y en un periodo de 5 años se han tenido tantos resultados que en el año 2016 fueron lanzados más proyectos a este concepto de Moonshots. Y esto es una de las áreas que actualmente se está llevando efecto en el MD Anderson con una gran participación, no solamente de profesionales y expertos de todos los Estados Unidos, pero con mucho apoyo del gobierno de los Estados Unidos y con mucha participación de especialistas y expertos de nuestra red de instituciones hermanas en el mundo. Entonces, ¿qué cosa es la red de instituciones hermanas? Es la red más grande actualmente dedicada a la lucha contra el cáncer en el mundo. Incluye relaciones con más de 32 instituciones muy importantes a nivel regional, como es el caso del INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología aquí en México, que como mencioné inicialmente en mi presentación la relación se estableció, fue firmada en el año 2006. Pero la red está en todo el mundo porque están incluidas, son instituciones que están esparcidas por todo el mapa global en estados en el norte, centro y Suramérica, en Europa, en Asia, en África, en Australia, es decir, están todas instituciones en todo el mundo. Y entonces, ¿qué hace el equipo de GAP, de Programas Académicos Globales? Es el grupo que supervisa la actividad académica, que es el caso mío en este caso, con toda la red de instituciones hermanas. Entonces, este es un mapa que un poco da una idea de la diversidad de la red de instituciones hermanas en el mundo entero. Y como podrán ver, ahí está en México el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología de México. El instituto, estaba el doctor Vallejo ayer, que fue el que firmó con nosotros en Perú, con el Instituto Nacional de Investigaciones de Cáncer del Perú, y otras en el Brasil, en Chile, en Europa, bueno, en todo el mundo, en Australia. ¿Cuál es el concepto de Sister Institution? Básicamente fue concebido porque el MD Anderson tenía la determinación y los valores, además de los equipos o de la estructura necesaria para poder llevar a efecto una estructura estratégica a nivel global para eliminar el cáncer, que es básicamente, como en mi primera slide decía, la misión del MD Anderson. El objetivo es expandir los logros y la investigación que se ha llevado a través de la misión del MD Anderson a otras instituciones y otras relaciones en el mundo y además recibir de ellos también el conocimiento por parte de ellos. Tercero tenemos como centro líder en la actividad académica del cáncer, es nuestra obligación intercambiar la información y el conocimiento de lo que se ha logrado en el MD Anderson con instituciones en el mundo. Es la única forma de que estamos completamente seguros de que podemos lograr
eliminar con esta enfermedad. Es decir, el MD Anderson solo no va a poder hacer esto. Por eso es que fue creado el concepto de Sister Institution, en el cual muchas instituciones están trabajando con nosotros en la misión de eliminar el cáncer. Pero además, muchas de las investigaciones y de los aspectos epidemiológicos y es decir, en cáncer tienen que ver con, solo pueden ser, como decía anteriormente, pueden ser respondidas a nivel internacional, con una colaboración conjunta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los programas académicos globales? Expandir la disponibilidad y desarrollar la calidad de la investigación del cáncer a nivel mundial a través de intercambiando conocimientos y recursos para poder llevar a efecto de forma conjunta una actividad estratégica y efectiva. Ampliar el portafolio del conocimiento en prevención, en investigación básica, clínica y translacional, haciendo colaboraciones entre instituciones a nivel mundial y incrementar significativamente a nivel global es decir, poder usar o apoyarnos en el talento a nivel mundial de expertos en todo el mundo, como es el caso de México en el área del cáncer. Esta es una foto de la ceremonia de firma con el Instituto de DKFZ de Alemania en Heidelberg. El presidente John Mendelsohn, esto fue en el año 2008. Entonces, aquí están mencionadas las actuales miembros de las Sister Institutions que forman parte de la red de instituciones hermanas del MD Anderson. Y realmente, como ven, hay muchas. Entonces, aquí está Peter McCallum en Australia, el Hospital Israelita Albert Einstein de Brasil, hay 3 en Chile, en Colombia, en China, en Alemania, en Italia, y el año pasado se firmó el acuerdo de institución hermana con la Alianza en contra del cáncer de Italia, que fue firmado con el gobierno italiano y que la alianza incluye 25 instituciones en Italia. Es decir, se cuenta la Sister Institution como una sola, pero son 25 instituciones que forman la alianza italiana, que son todas las instituciones en Italia enfocadas en el cáncer. El Instituto de Tumores, el Instituto Regina Elena en Roma, es decir. Entonces, estas son en India, en Israel, en Japón, en Jordania, en Corea, en Beirut, en México, el Instituto Nacional de Cancerología de México, en Noruega, en Noruega tenemos también un consorcio, en Polonia también hay un consorcio creado, en Suecia con el Instituto Karolinska, que es mi alma mater, es decir, yo hice mi investigación y mi doctorado en el Instituto Karolinska de Suecia. En Turquía, en Taiwán, en Tailandia, en Inglaterra, en el United Kingdom. Y ¿cuáles son algunos ejemplos de actividades académicas que se llevan a efecto dentro de la red de investigaciones? En una palabra, yo diría todo lo que imaginen ustedes se está haciendo en estos momentos, todo tipo de investigación. Colaboraciones en prevención, en investigación en básico, en translacional, en clínico, programas de educación y entrenamiento de profesional de todas las instituciones miembros de la red que vienen a Houston a ser entrenados por periodos de tiempo que son diseñados en dependencia de la necesidad de la institución y donde el MD Anderson no cobra absolutamente nada para llevar a efecto esto. Es decir, tenemos mecanismos que han sido creados entre las instituciones y que se diseñan específicamente para garantizar una
colaboración estratégica entre miembros de la red de instituciones hermanas. Hay muchas actividades científicas, como es el caso de esta fantástica reunión que hemos llevado aquí en Puebla, en donde muchos expertos de MD Anderson han participado, contribuyeron con sus presentaciones, como saben, en los 2 pasados días. Programas de educación médica por internet, por videoconferencia o a través de transmisión satelital. Entonces, este es un simposio en Madrid, creo que fue en cáncer de mama, tratamiento multidisciplinario del cáncer de mama con nuestra filial del MD Anderson en Madrid. Y estos son expertos multidisciplinarios en videoconferencias con expertos de otras partes del mundo, donde un panel multidisciplinario, en este caso en cáncer genitourinario, participó para evaluar proyectos concretos o casos específicos, discutir casos específicos. Entonces, algunas de las colaboraciones que se están llevando a efecto dentro de la red de instituciones hermanas es, como yo dije anteriormente, muchas y de una variedad increíble. Por ejemplo, bancos de tumores, apoyo en inmunología, en terapia genómica, investigación de los mecanismos bronquiales, microrate, tecnología de investigación de microrate, es decir, inclusive medicina tradicional china. Hay muchos proyectos y ensayos clínicos actualmente que se están haciendo en el MD Anderson en medicina tradicional china para evaluar cosas específicas de la medicina tradicional china que tienen una posibilidad realmente y factibilidad científica para apoyar cosas específicas dentro del tratamiento del cáncer. Oncología, cirugía, radiación, leucemia, breast cancer, thoracic, es decir, todo tipo de colaboración científica se está llevando a efecto en estos momentos entre miembros de la red de instituciones hermanas. Entonces, además, hemos creado el MD Anderson y GAP, creó lo que se conoce como el fondo de investigación para los miembros de la red de instituciones. En inglés sería The System Institution Network Fund. Es un mecanismo que fue diseñado inicialmente hace 5 años para poder acelerar la colaboración entre instituciones que son miembros de la red de instituciones hermanas. Y la disponibilidad era solo proyectos desarrollados en colaboración por miembros de la red de instituciones hermanas eran tenidos en cuenta para la evaluación dentro de y dar financiamiento. El financiamiento podía estar es considerado como seed funding, o es financiamiento para poder empezar la investigación entre $100,000 y $200,000 anuales por un periodo de 2 o 3 años o 5 años para proyectos específicos. Desde el lanzamiento en el año 2011, todos los años se han presentado por miembros de la red entre 50 a 100 proyectos y financiados entre 25 a 35 proyectos anualmente. La contribución por parte, la buena noticia es que además del dinero proveído a los PIs de la investigación por parte de la MD Anderson, las instituciones hermanas, como es el Instituto Nacional de Cancerología, ha apoyado con financiamiento por parte de ellos, buscado de ellos, de diferente magnitud, a sus investigadores que participan en estos proyectos de investigación. Esta es una gráfica que muestra. GAP comenzó fue creado aproximadamente en el año 2002 y fueron publicaciones en el área de investigación a nivel internacional y da una idea de cómo después que fue fundado GAP empezó a incrementarse la investigación y la colaboración científica y los resultados publicados y presentados a nivel internacional.
El Sister Institution Network Fund comenzó en el año 2000, bueno, fue diseñado 2010-2011 y da una idea de cuál, después de que el SINF fue creado, el gran crecimiento en publicaciones obtenido por este financiamiento, mecanismo de financiamiento que hemos puesto en marcha, todos los miembros de la red. Entonces, ¿en qué se basan los proyectos? Como dije inicialmente, en todo relacionado con el cáncer. Todo tipo de investigación que ustedes imaginan o que pueden imaginar se están llevando a efecto y muchos nuevos proyectos se están creando constantemente y de forma anual. Generalmente se somete anualmente, se inicia a finales de este año, y los proyectos hacen un peer review, una selección peer review, análisis por facultativos, un grupo de facultativos, equipo de facultativos del MD Anderson y de la red, para escoger los proyectos de colaboración que tenemos interés que sean financiados. Entonces, esto es un ejemplo que quiero, es decir, hay tantos que escogí. En el año 2012 hicimos, el GAP hizo un summit iberoamericano. El objetivo del summit estaba encaminado a traer líderes de las instituciones hermanas en Sudamérica. Como existe tanta conexión histórica y cultural entre nuestros países en Sudamérica, pensamos que sería ideal poder trabajar de forma conjunta miembros de la red, instituciones hermanas que están vinculadas de una forma geográfica, como es el caso de Sudamérica, y en el cual en este summit participó la dirección del INCAN. Como resultado de este summit se escogieron varios proyectos, es decir, primeramente fue en la investigación clínica y translacional y en el área de prevención. Uno de ellos, es decir, dentro del área, es el programa de entrenamiento de epidemiología integrativa, que es el primer grupo de facultativos es decir, el proyecto piloto de se llevó a efecto con miembros investigadores de aquí de México, con el Instituto de Cancerología de México, y básicamente era un programa que estaba diseñado para el entrenamiento en epidemiología translacional y poder entrenar a muchos de los expertos de nuestra red de instituciones hermanas en esta área. Y además, en el área de prevención, empezamos a diseñar lo que se conoce actualmente como la iniciativa para el control de tabaquismo de las instituciones hermanas, y en el cual el Instituto de Cancerología de México y otras instituciones en México han sido parte activa y de un gran apoyo. Básicamente es el desarrollo de un proyecto de investigación en contra para ver cómo de una forma efectiva podemos educar no solamente a nuestros médicos y personal médico en nuestros países que dan atención a pacientes, pero también para educar a la población de cómo llevar a efecto este proceso y de cuáles son las necesidades. El MD Anderson ha creado varios proyectos en este sentido y hemos puesto en marcha muchas de estas colaboraciones actualmente con México. Específicamente se enfocó inicialmente la colaboración con México y con Colombia. En esta foto de aquí fue la firma en el año 2012, en noviembre del 2012, se firmó un acuerdo con la Comisión de Institutos Nacionales de México y el INCAN de México, con el MD Anderson, y en octubre 15 de 2015 con el gobierno de la ciudad de Medellín,
para llevar a efecto el proyecto de colaboración en esta área de prevención contra el tabaco. ¿Cuáles son los principios que guían esta colaboración? Es decir, es un esfuerzo multidisciplinario para reducir los factores de riesgo y la incidencia y la mortalidad del cáncer. Nos apoyamos en los conocimientos de los miembros de la red de instituciones en el área para poder reducir los riesgos del cáncer y los programas de investigación que están concebidos dentro de esta colaboración son basados en evidencia y se evalúan de forma en corto y a largo plazo la estrategia y los resultados. Entonces, se han llevado a efecto las colaboraciones y se están llevando a efecto y se continúan llevando a efecto. La System Institution Network Fund ha proveído bastante dinero para este trabajo y en estos momentos se continúan introduciendo nuevos proyectos dentro de esta iniciativa. Han habido muchos workshops aquí en México y en Colombia y en Houston, y estos son algunas de las discusiones estratégicas resultado de esta iniciativa. Por ejemplo, los IRB, buscar una forma en que cuando uno de los proyectos sea aprobado en una de las instituciones hermanas, buscar un mecanismo que facilite que los otros IRB sean capaces de aprobar el proyecto de una forma efectiva y rápida. Financiamiento, buscar alguna forma en que podamos contribuir en diseminar esta iniciativa y poder buscar financiamiento no solamente de los gobiernos y de instituciones públicas, pero además privadas. Pero además, y como será después de mí vendrá una persona que muchos de ustedes, un gran amigo de aquí de México, la importancia de usar el media para diseminar esta actividad y de una forma efectiva a nivel internacional, usando compañías o instituciones que de aquí, de México, de Colombia o de otras instituciones que son parte de esta iniciativa para poder diseminar la importancia de eliminar el uso del tabaco o otras actividades de prevención. Entonces, ¿qué cosas? Tenemos a nivel anual una reunión, una conferencia anual que se conoce como la GAP Conference y que se lleva a efecto una vez en Houston y una vez al año, es decir, cada 2 años en Houston y cambiando en alguna de nuestras instituciones a nivel internacional. Este año se llevó a efecto en Houston y la próxima va a ser en Suecia. En el año 2014 fue en Corea y en el año 2015 fue en Brasil. Y han sido tremendas reuniones y realmente nos gustaría invitarlos a todos los que estén disponibles a que puedan venir a la próxima reunión anual de GAP, que va a ser en este año, en 2018, en la bella ciudad de Estocolmo, en Suecia, en mi alma mater, Karolinska Institute. Muchas gracias.